Muchas gracias. Buenas noches a todos. Agradezco a las autoridades de la Academia Mexicana de Cirugía y a las autoridades del Hospital Central Militar la oportunidad del uso del podium esta noche para hablar en los próximos minutos de las terapias de resucitación y estabilización en pacientes que han sostenido lesiones abdominales graves. Quiero empezar mi plática con la definición de reanimación y estabilización. Desafortunadamente es un término muy poco contundente en la práctica médica actual. En 2011 el coronel Norman Rich, que es un cirujano militar estadounidense de gran renombre, acuñó un término que hace relacionarse de manera conjunta el patrón lesional con la fisiología y metabolismo del paciente y también con su estado cardiovascular. De ahí que nació una definición que interrelaciona estos términos de reanimación y estabilización, donde nosotros podemos señalar que es preservar la producción de energía a partir del ATP, conservando el metabolismo aeróbico del paciente traumatizado, al modificar la configuración de su patrón lesional, lo cual ya nos habla de un concepto eminentemente quirúrgico, restaurando el flujo efectivo y la perfusión subsecuente, lo cual nos habla también de esfuerzos médicos muy intensos para lograr esta meta. Una de las primeras estrategias de reanimación y estabilización en el paciente traumatizado es observar la política Scoop and Run. Esto tiene sus antecedentes en el siglo XX, donde en la segunda mitad la terapia médica evolucionó de la reanimación integral en el sitio del accidente al transporte rápido y la reanimación en marcha. Sin embargo, los conceptos que se obtuvieron a partir de la arena militar no se tenían en claro en la arena urbana, no sabían si podían ser útiles. Afortunadamente para todos nosotros, en 1986 un estudio dejó en claro que las terapias combinadas en el terreno no eran mejores que el transporte rápido hasta 1985. Sin embargo, a partir de 1985 ya hubo otros estudios que aclararon de manera muy contundente, y hasta el 2009 esto está evidenciado, que el transporte rápido y la reanimación en ruta son mucho más efectivos que la terapia combinada en términos de la mortalidad. De ahí que actualmente consideramos que la estabilización en el terreno no es mejor que transportar rápidamente a los pacientes. Esta estabilización es más cara, éticamente también es cuestionable en la práctica médica, y que las intervenciones combinadas no favorecen la sobrevida. A partir del 2009 está validado estadísticamente que la mortalidad de aquellos sometidos a una terapia de reanimación combinada es mayor que aquellos sujetos que se han sometido a un manejo austero y que se transportaron inmediatamente a un centro con competencia para atender pacientes traumatizados. La práctica actual y la recomendación contundente es que haya un transporte inmediato y una reanimación limitada en ruta. Otra estrategia para reanimar y estabilizar a los pacientes es la toracotomía en el departamento de urgencias, que es aquel procedimiento, aquella toracotomía que se realiza inmediatamente al arribo de un paciente in extremis en el departamento de urgencias. A partir del 2003, el doctor Asensio del Colegio Americano de Cirujanos ya protocolizaron las indicaciones, que son 4 grupos: aceptadas, frecuentes, infrecuentes y pediátricas. También se protocolizó la técnica con la cual se va a instituir esta toracotomía, y se conocen actualmente los índices pronósticos. Tal ha sido su aceptación en el gremio médico, que se ha considerado como una de las posibilidades de alcance en el curso del ATLS del Colegio Americano de Cirujanos. Por lo que respecta a la evidencia con el uso de fluidos y derivados hemáticos, se sabe actualmente que estos fluidos solo son un puente hacia la terapia de estabilización inicial, que se deben de iniciar tan pronto como sea posible, incluso en ruta, lo cual es observar también la política de Scoop and Run. Y sabemos que no hay un fluido óptimo para reanimar. A lo largo del tiempo se han propuesto muchos fluidos, pero la evidencia indiscutiblemente en términos de costo, disponibilidad, beneficios y consecuencias proinflamatorias post-reanimación favorece el Ringer lactato L-racémico, ya que el isómero R-lactato, que es uno de los dos que componen el lactato, favorece la inflamación sistémica. Sin embargo, hay que evitar la reanimación con gran volumen de cristaloides. Sabemos que la cantidad, la magnitud de cristaloides infundidos va en relación directa con la mortalidad, y aun cuando nosotros tenemos que detener el sangrado a toda costa, cuando no lo hemos logrado controlar,
en un paciente con trauma penetrante del abdomen y ausencia de trauma craneoencefálico o trauma contuso, que son dos contraindicaciones para emplear alguna de las dos terapias de las cuales vamos a hablar, que es la reanimación diferida o la hipotensión permisida, pues sí podemos llegar a usarlas. Ahora, ¿qué es reanimación diferida? Es infundir una cantidad de líquidos tal que solo logremos unas líneas venosas periféricas permeables, a diferencia de lo que es la hipotensión permisiva, en donde hay que ajustar una infusión con el objeto de mantener al paciente con una presión arterial sistólica de 70 milímetros de mercurio, una tensión arterial media de 55 milímetros de mercurio. Esto es lo que realmente favorece a los pacientes y son las políticas actuales aceptadas con respecto al uso de fluidos y derivados hemáticos. En el ambiente austero, sin embargo, lo que es el terreno del accidente, hay que reanimar para mantener el estado mental íntegro y los pulsos periféricos palpables, lo cual asegura en términos fiables una tensión arterial sistólica de cerca de 90 milímetros de mercurio, y también es recomendable que aquellos hospitales que se dedican al cuidado del paciente traumatizado ya cuenten con una definición operacional de transfusión masiva. Esta definición operacional nació en el 2011 de un autor llamado apellidado Mitra, que lo reportó en una revista europea de medicina de urgencia, y donde nos señala que un paciente que ha recibido más de 5 unidades en 4 horas ya es tributario de ser sujeto a las políticas de transfusión masiva. De la misma forma, los protocolos de administración de productos hemáticos ya deben de estar bien definidos en una institución, y estas instituciones también deben de atender a la política de radios fijos. Esto es, conocer cuáles van a ser las proporciones de derivados hemáticos que se van a transfundir en el paciente que sea sujeto a transfusión masiva. Un ejemplo de ello podría ser que por cada 5 concentrados eritrocitarios se pasaran 2 a 3 unidades de plasma fresco congelado y un paquete de aféresis plaquetaria. Hay una evidencia que la quise señalar directamente sobre la diapositiva, que es una evidencia de nivel 1, donde hay una sustancia ya de uso relativamente antiguo, que es el ácido tranexámico, pero que ha ganado un buen lugar en la reanimación del paciente traumatizado actualmente, porque se sabe que bajo criterios empíricos o en aquellos que ya requieren una política de transfusión masiva, la administración de 1 gramo en 10 minutos y después 1 gramo en las 8 horas que siguen han favorecido grandemente la sobrevida. El control de daños es una estrategia de la cual quiero hablar ahora, porque desgraciadamente los cirujanos nos hemos dedicado a prostituir el término, lo hemos enclaustrado como una terapia exclusivamente quirúrgica, y eso no es cierto. Es una estrategia multinivel que va desde el terreno hasta la unidad de cuidados intensivos de forma secuencial junto con el quirófano, y es nacida de una terminología militar, el famoso término de bail-out. Esto significaba que cuando el personal tenía que abandonar una construcción o una aeronave o un buque, tenía que hacerlo antes de que ya la situación fuera insalvable, por lo cual esto en terminología médica significa que hay que restablecer oportunamente la fisiología del paciente antes de su deterioro irreversible. Existen indicadores objetivos de institución que son técnicos y fisiológicos, y también existen desde 1998 criterios normativos de reoperación, que son indicadores objetivos de recuperación cuando el paciente va a ir a una reoperación planificada, o indicadores objetivos de deterioro cuando va a ir a una reoperación a demanda. Tal es el caso de la fuga gastrointestinal, del sangrado, de la inestabilidad hemodinámica o del síndrome compartimental abdominal. Y esto es lo que en realidad representa el concepto quirúrgico de control de daños, que nació en 1995 a partir del doctor Hirschberg. E incluso los cirujanos a veces no sabemos a qué se refiere control de daños. Control de daños es una técnica que no es aplicable más que al trauma. No hay otra situación en la cual se pueda aplicar el control de daños, porque de ahí nació precisamente, de la cirugía del trauma. Y es una serie de técnicas encaminadas exclusivamente a controlar la contaminación y a detener el sangrado. No sirve absolutamente para nada más, y debe de establecerse y decidirse también bajo los criterios que previamente señalamos. Hay una estrategia nueva que se denomina reanimación asistida con balón, donde a través de una vía intervencionista, por medio de un catéter, nosotros podemos lograr el acceso a la arteria aorta y colocar un dispositivo de balón con el objeto de detener el sangrado y de optimizar el volumen circulante efectivo residual en 2 sitios, ambos sitios están fuera del territorio de irrigación visceral. Existe un protocolo muy serio para el acceso arterial, la selección y posicionamiento del balón, el inflado y desinflado del balón y la remoción del introductor.
Hemos visto a lo largo de 3 o 4 años que esta reanimación asistida con balón es superior a la toracotomía de urgencia o de emergencia para mejorar aquellos índices circulatorios y hemodinámicos que pretendemos nosotros optimizar, que se incurre en un menor disturbio metabólico y fisiológico cuando lo empleamos y, muy importantemente, existe una mayor conservación estructural, ya que se evitan las condiciones mórbidas relativas a la incisión de la toracotomía y a la pérdida de las presiones intratorácicas. Sin embargo, para lograr un control del sangrado más fino, más selectivo, podemos disponer de la angiografía con angioembolización, que se realiza a través de un proceso de intervencionismo guiados por fluoroscopía, donde podemos colocar tras la detección por medio de pulsos de infusión de medio de contraste, sitios sangrantes y colocar posteriormente sustancias trombogénicas, como lo vemos en esta diapositiva, para trombosar ya sea pseudoneurismas o para detener los sangrados. Es un elemento adjunto muy útil al manejo no operatorio y a la terapia quirúrgica. Tiene indicaciones muy bien determinadas, como es el mapeo de los posibles puntos de sangrado, necesidad de detener sangrado que no es accesible quirúrgicamente, esto nos ayuda mucho a los cirujanos, y manejar complicaciones vasculares posoperatorias, como lo fue la diapositiva, lo exhibido en la diapositiva previamente, que es un pseudoneurisma. Sin embargo, tiene algunas desventajas, que es la necesidad de personal entrenado, infraestructura avanzada, no está siempre disponible, existen complicaciones de acceso y también se expone al paciente a usar medio de contraste. La falla para la hemostasia por medio de angiografía más angioembolización es un factor relacionado con alta mortalidad que aumenta de 33 a 42% la tasa basal de muerte en estos pacientes. Finalmente, quiero hablar de las estrategias educativas. El estar integrado en una formación integral en el curso ATLS nos incrementa el nivel de competencia en el conocimiento de las destrezas psicomotoras que se requieren para reanimar y estabilizar un paciente, y nos provee también de liderazgo en el equipo de trauma y de una actitud muy persistente a lo largo de mucho tiempo. Se sabe que aumenta la sensibilidad del proveedor ATLS una vez que se ha formado integralmente en el curso para identificar la presencia del estado de choque, promueve el pensamiento lógico para detectar complicaciones de índole abdominal y reanimar en consecuencia, y nos permite también instituir destrezas sistematizadas de reanimación sobre bases teóricas sólidas, liderar con una buena eficiencia el equipo de trauma y manejar condiciones mórbidas que generan gran mortalidad en trauma. Un concepto que recientemente adquirí de un alumno integrado de manera inicial en el curso es que permite sistematizar y automatizar los pasos para reanimar y estabilizar un paciente. Esto es un sentir de una persona que no había tomado el curso ATLS y que ahora ya sabe a qué se refiere esta política. Quiero finalizar concluyendo que tras esta plática, porque esto ha sido uno de mis objetivos, se abandona el concepto que reanimar y estabilizar a un paciente con trauma abdominal es solo infundir fluidos y hemoderivados. Como hemos visto, están involucradas estrategias que competen a aspectos no operatorios y quirúrgicos. Su institución adecuada y oportuna demanda que nosotros conozcamos todas estas alternativas que hemos expuesto en cada etapa de la atención al paciente lesionado para instituirlas, y que si nosotros restauramos de manera pronta la fisiología, metabolismo y la estructura somática del paciente, seguramente vamos a incurrir en índices pronósticos aceptables en términos de mortalidad y de recuperación. Agradezco la amabilidad de su atención. La mitad, la terapia médica evolucionó de la reanimación integral en el sitio del accidente al transporte rápido y la reanimación en marcha. Sin embargo, los conceptos que se obtuvieron a partir de la arena militar no se tenían en claro en la arena urbana, no sabían si podían ser útiles. Afortunadamente para todos nosotros, en 1986 un estudio dejó en claro que las terapias combinadas en el terreno no eran mejores que el transporte rápido. Hasta 1985 del ATP, conservando el metabolismo aeróbico del paciente traumatizado, al modificar la configuración de su patrón lesional, lo cual ya nos habla de un concepto eminentemente quirúrgico, restaurando el flujo efectivo y la perfusión subsecuente, lo cual nos habla también de esfuerzos médicos muy intensos para lograr esta meta. Una de las primeras estrategias de reanimación y estabilización en el paciente traumatizado es observar la política Scoop-and-Run. Esto tiene sus antecedentes en el siglo XX, donde en 2011 el coronel Norman Rich, que es un cirujano militar estadounidense de gran renombre, acuñó un término que hace relacionarse de manera conjunta el patrón lesional con la fisiología y metabolismo del paciente,
y también con su estado cardiovascular. De ahí que nació una definición que interrelaciona estos términos de reanimación y estabilización, donde nosotros podemos señalar que es preservar la producción de energía a partir. Muchas gracias, buenas noches a todos. Agradezco a las autoridades de la Academia Mexicana de Cirugía y a las autoridades del Hospital Central Militar la oportunidad del uso del podium esta noche para hablar en los próximos minutos de las terapias de resucitación y estabilización en pacientes que han sostenido lesiones abdominales graves. Quiero empezar mi plática con la definición de reanimación y estabilización. Desafortunadamente es un término muy poco contundente en la práctica médica actual. Sin embargo, a partir de 1985 ya hubo otros estudios que aclararon de manera muy contundente, y hasta el 2009 esto está evidenciado, que el transporte rápido y la reanimación en ruta son mucho más efectivos que la terapia combinada en términos de la mortalidad. De ahí que actualmente consideramos que la estabilización en el terreno no es mejor que transportar rápidamente a los pacientes. Esta estabilización es más cara, éticamente también es cuestionable en la práctica médica, y que las intervenciones combinadas no